El manejo del dolor relacionado con el cáncer es una parte importante de su atención general. Por supuesto, no todas las personas con cáncer experimentan dolor, y no hay dos personas que experimenten el dolor de la misma manera. Pero el dolor puede ser muy duro tanto para la persona que lo siente como para sus seres queridos. La buena noticia es que el dolor relacionado con el cáncer se puede controlar y puede mejorar a medida que se trata el cáncer. El primer paso es hablar con su médico. Su médico querrá saber todo sobre su dolor. También es importante hablar sobre el objetivo de controlar el dolor. Intentar alcanzar un nivel de dolor manejable o tolerable puede ser más realista que alcanzar el dolor cero. Su médico luego le explicará las mejores opciones para controlar su dolor particular. Existen varias maneras de ayudar a controlar el dolor sin utilizar medicamentos. Terapias mente-cuerpo, como meditación, yoga e imaginería guiada, puede distraerle del dolor y reducir la tensión y la ansiedad. Las terapias prácticas como terapia de masajes y fisioterapia también pueden ayudar. Y, para ciertos tipos de dolor por cáncer, existe un procedimiento médico llamado neurólisis, que puede impedir que los nervios cercanos a un tumor envíen señales de dolor. Cualquiera de estas terapias puede usarse sola o junto con analgésicos. Los medicamentos para controlar el dolor pueden incluir acetaminofén o Tylenol, antiinflamatorios y opioides. Su médico elegirá lo que sea mejor para usted con base en sus necesidades y cualquier posible preocupación, incluido el riesgo de adicción. Para un dolor más severo, es posible que le receten una combinación de opioides de liberación inmediata y de liberación controlada o liberación prolongada. Es posible que conozca estos medicamentos por nombres como Percocet, oxicodona, OxyContin, morfina, MS-Contin e hidromorfona. Hay receptores opioides ubicados en las células nerviosas en su médula espinal, cerebro y tracto intestinal. Las células de la médula espinal envían señales de dolor desde el cuerpo al cerebro. Cuando los medicamentos opioides se unen a estos receptores, interrumpen la transmisión de señales de dolor y la percepción del dolor por parte del cerebro. Por eso son tan efectivos. Pero los opioides también tienen desventajas. Cuando se unen a las células nerviosas del tracto gastrointestinal, retardan la digestión, lo que provoca estreñimiento. Otros efectos secundarios incluyen náuseas y somnolencia. La mayoría de los efectos secundarios mejoran en una semana a medida que el cuerpo se acostumbra al medicamento, pero necesitará tomar un laxante diariamente para el estreñimiento. A muchas personas les preocupa volverse adictas a los opioides. Con el uso regular, el cuerpo puede llegar a depender físicamente de ellos. Por eso es importante revisar con su médico sus necesidades actuales para determinar cuándo se puede reducir o suspender su dosis. Es extremadamente importante tomar los opioides exactamente como se recetan. Nunca ajuste la dosis sin consultarlo primero con su médico. Cuando esté listo para dejar de tomar un opioide, hable con su médico para dejar gradualmente el medicamento para evitar síntomas físicos de abstinencia. No le dé sus medicamentos a ninguna otra persona y nunca acepte medicamentos que no sean suyos. Mantenga su medicamento recetado en su empaque original, con la tapa de seguridad bien apretada y segura, y manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas. Los opioides pueden usarse de forma segura para el tratamiento del dolor. Los pacientes solo necesitan ser abiertos y honestos con sus médicos y trabajar juntos para controlar y monitorear el dolor. Cuando su vida no está controlada por el dolor, usted tiene la libertad de ser más activo y disfrutar de una mejor calidad de vida. Un mensaje de la Cholangiocarcinoma Foundation, en asociación con nuestro Consejo Asesor de Profesionales de Enfermería y Salud Aliados. Obtenga más información en curecca.org. Este video es solo para fines informativos y no pretende sustituir el consejo médico. Por favor, hable con su médico para obtener más información sobre su diagnóstico y conéctese con un asesor de pacientes de CCF en curecca.org. Le pueden ofrecer orientación y recursos personalizados para ayudarle a transitar por su camino.